Bueno, a ver, a ver cómo podemos continuar hoy con Freud. Estuvimos con el malestar de la cultura, ¿no? El tema como tal y la propuesta me parece interesante, ¿no? Lo que dice Freud, claro. Y he pretendido, a ver hoy si podemos dar un paso más, y el último de Freud, porque tenemos otros autores y otras situaciones que estudiar, pero a ver si puedo transmitiros los interrogantes que yo me planteo a partir de aquí, ¿no? Bueno, Freud de alguna manera parece ser que todo el mundo lo conoce, o por lo menos algunas, eh, algunos términos, algunas situaciones, hemos oído hablar, quizás algunas personas tienen alguna experiencia en psicoanálisis, que es un tipo de terapia psicológica muy especial, ¿no? Entonces yo no voy a explicar desde el punto de vista de la psicología, ¿eh? Así como la vez pasada estuvimos en el Freud, que yo considero el filósofo, el malestar de la cultura, ¿eh? Y hoy tampoco voy a explicar al autor completo, no voy a explicar el psicoanálisis, porque hay gente que sabe bastante más que yo de esto. Pero sí quizás en un primer momento aclarar algunos términos, y luego a ver si jugamos con ellos, y luego para la parte del diálogo, del debate, tener también elementos para participar una discusión. Por supuesto que los que sepan más que yo también pueden intervenir, y los que sepan menos también, ¿eh? Entonces vamos a ver, la primera cuestión que quiero plantear dentro de lo que es la concepción de la personalidad de Freud, ¿eh? Entendiendo por personalidad lo que es cada individuo, es lo que se llaman las tópicas, o sea, las maneras, hay dos maneras como Freud mm, organiza o esquematiza lo que podría ser el funcionamiento de nuestra conciencia. Todos habéis oído hablar las expresiones de, eh, primero por un lado está el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, que sería una de las tópicas, ¿eh? Quiero decir, una de las esquemas de configuración de la conciencia en el fondo, o del yo, o del individuo, o de la personalidad, ¿eh? Entonces, Freud distinguiría realmente estos tres niveles de conciencia, ¿eh? Se podría utilizar la expresión tres niveles de conciencia, que es el, la conciencia, el preconsciente e el inconsciente. Aclaro que para los recién llegados que no voy a explicar a Freud desde el punto de vista técnico, puesto que no soy psicoanalista, ni siquiera psicólogo, ¿eh? Y por otra parte, otra de las tópicas es, que ya lo habéis oído muchas veces también, el yo, el super yo y el ello. Explicar estos conceptos, explicarlos. Luego iremos jugando, vamos a ir incorporando otras cuestiones y a ver si podemos jugar un poco. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Conocer la teoría psicoanalítica? No, vamos, un poquito puede ser, pero se trataría de poder responder a una cuestión que es base en nuestro curso, que es, en el fondo, desde hace mucho, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Este ser enigmático. Entonces estamos ilustrando, iluminando lo que es el ser humano desde una perspectiva, ¿no? Complementaria a otras que estamos dando ahora mismo, que hemos dado Nietzsche, por ejemplo, bueno, Nietzsche y Freud en el malestar de la cultura, Schopenhauer no hemos entrado, Kierkegaard igual decimos algo a partir de hoy. En el fondo, adquirir herramientas para poder conocer más al ser humano, en realidad para conocernos más a nosotros mismos. Porque yo siempre digo que el interés primordial es, sí, es conocer al ser humano, pero en el fondo el ser humano, bien, yo me interesa el ser humano porque yo soy un ser humano y porque vivo entre seres humanos. Entonces, esta tiene, digamos, un cometido
práctico desde el punto de vista de lo que es la filosofía práctica, ¿no? ¿No? Que realmente el conocernos, porque siempre hemos dicho que como nosotros tenemos que construir nuestra existencia y tenemos que vivir, y tenemos que vivir de la mejor manera posible, etcétera, etcétera, pues el conocimiento nos hace libres y nos da herramientas e instrumentos para poder eh, ser lo más efectivo posible en ese cometido, que además es inevitable. Va. Entonces, lo del psicoanálisis a mí siempre me ha llamado la atención, creo que nos debería llamar la atención, y a ver dónde lo podemos situar. No estamos en una cuestión de psicología terapéutica, estamos en una cuestión de análisis filosófico de lo que es el ser humano desde la perspectiva de Freud. Bueno, no es tan fácil establecer de dónde se establece el psicoanálisis, o sea, Freud, la teoría psicoanalítica, los elementos que ahora voy a explicar. Hay además una gran polémica en el mundo de la psicología entre los que consideran, los que llaman, sobre todo se ha dado en España, para mí a veces es un poco artificial, mi modo de ver, de lo que sería el empeño en una psicología científica y el psicoanálisis que no sería una psicología científica. Si a eso partimos de la base, que el psicoanálisis como tal se ha desarrollado enormemente en algunos países como Estados Unidos o Argentina, por ejemplo, probablemente los dos países del mundo donde más se ha desarrollado, Argentina y Estados Unidos, sobre todo Nueva York, ¿no? Y que por supuesto tiene un origen en Europa, pero el desarrollo del psicoanálisis en América, en estos dos polos que es Argentina y Nueva York fundamentalmente, es increíble. Luego hay otro tipo de psicologías, que hay muchos y no voy a entrar en ellos, ya digo que no soy un experto, en donde pretenden que la psicología debe ser científica, ¿no? Entendiendo por científica quizás, no sé, rigurosa, medible, con procedimientos también contrastables empíricamente. La crítica más importante, bueno, ¿qué es eso del inconsciente? ¿Qué es eso de los niveles de conciencia? ¿Qué es el complejo de Edipo? ¿Qué es la represión? Son como elementos no contrastables, ¿no? Bueno, vamos a intentar entrar un poquito en ello. Sí, y me gustó la parada que hicimos en el Malestar de la Cultura, porque ahí da una idea clave para mí. Cuando digo para mí, lo digo muy seriamente, o sea, para mí, a mí me da claves. Cómo el hecho de nosotros vivir en un mundo social y cultural implica una represión de lo que somos como miembros de la especie, como miembros del mundo animal. Una cosita. Luego va a venir Gabriel, que luego va a venir Gabriel, que quiere hablar contigo. Que luego viene Gabriel. A las 10 menos cuarto, por ahí viene. Vale, perfecto. Entonces, hemos comentado, yo creo que nos detuvimos un poquito en eso, en que el hecho de que nosotros vivimos en sociedad, esto que Flor en esta obra llama la cultura, entendiendo este mundo organizado desde varios puntos de vista, implica un cierto, de alguna manera, una cierta violencia incluida en lo que es poder integrarnos en la sociedad, en la cultura, en el mundo, vamos a llamar, civilizado, ¿no? Porque tenemos que dominar, tenemos que encuadrar nuestras pulsiones, nuestros instintos, nuestra propia animalidad, ¿no? Entonces, esto tiene un precio y este precio podría ser en algunos casos la angustia, la desazón por tener que reprimir ciertas pulsiones que son fundamentales, e incluso nos colocaría en situación de lo que se llamaba clásicamente la neurosis, ¿no? Que es una situación como de desasosiego, precisamente por no encajar del todo en este mundo que no cumple con no podemos cumplir con nuestras necesidades tal como quisiéramos, ¿no? Entonces tengamos el término necesidades porque es muy importante.
¿Mm? No solo dentro del psicoanálisis, sino fuera del... Nosotros los seres humanos tenemos necesidades que si no las cumplimos nos frustramos y si nos frustramos eso nos trae muchísimos problemas. ¿No? Entonces, a partir de ahí voy a echar mano de aquellos elementos de la teoría y de la praxis psicoanalítica para ver si podemos salir adelante. Ya que hemos partido, ya que me ha salido el término necesidad, voy a ir nombrando sin un esquema que espero que salga ordenado, pero sea más bien ir poniendo, abriendo ámbitos, ¿no? Precisamente, ya que ha salido el término de necesidades, los seres humanos tenemos diversos tipos de necesidades, ¿no? Tenemos necesidades que le podemos llamar primarias, otras que le podemos llamar secundarias. Dentro de las necesidades primarias es también complicado porque hay unas necesidades que serían unas necesidades perentorias, o sea, que si no las cumplimos no podemos permanecer en la vida, ¿eh? Por ejemplo, comer, dormir, descansar. Esas son necesidades primarias perentorias, básicas, ¿no? Que si yo no cumplo con eso, es incómodo. Sin embargo, hay otro tipo de necesidades que son muy importantes. Yo también hacía en alguna oportunidad diferencia entre necesidades fundamentales y necesidades superfluas. Por ejemplo, la necesidad fundamental es amar y ser amado. ¿Mm? Las que tienen que ver con la autoestima, las que tienen que... Esas son necesidades fundamentales, pero no son primarias. O sea, si a mí no me aman y no puedo amar, no me voy a morir. Lo voy a pasar fatal. Pero no son necesidades, digamos, perentorias, ¿no? Entonces, es muy importante distinguir entre necesidades, por decirlo de alguna... Da lo mismo el nombre. Esas necesidades fundamentales que son perentorias y otras necesidades fundamentales que no lo son. A mí también me gustaba antes, hace algunos años, distinguir, siempre para explicar la cuestión de la cultura y de la integración del ser humano en la cultura, entre necesidades fundamentales y superfluas. Por ejemplo, todas las necesidades superfluas, para mí, son las necesidades derivadas de la sociedad en la que vivimos, concretamente, por ejemplo, de la sociedad de consumo. Hay gente que necesita poseer ciertas cosas, necesita, no sé, tener tal vivienda o tener dinero, o tener fama, o tener... Hay una serie de necesidades que alimentan nuestra pulsión de posesión, ¿eh? Y que son superfluas. Muchas de ellas incluso son verdaderamente nefastas o se pueden transformar en necesidades superfluas que luego se pueden transformar en necesidades perentorias. Por ejemplo, las adicciones. Adicción a la droga. Al principio tú puedes empezar por jugar, para, oye, mira, esto me viene bien, me pone más optimista, qué sé yo. Yo nunca he consumido droga, no sé cuáles son los resultados. Pero esa misma necesidad llega un momento que se convierte en perentoria, puesto que si no, yo no la satisfago, tengo el síndrome de abstinencia, por lo visto se pasa fatal, e incluso en algunos casos pues, arriesgo mi vida, ¿no? Por no tener la droga correspondiente. Bueno, en el tema de las necesidades, ahí, ¿por qué las menciono? Porque ahí podemos identificar en nosotros mismos el concepto de frustración. ¿Eh? Digamos que nuestra personalidad, mientras no tiene ninguna necesidad, casi imposible, pero bueno, se puede decir que está en homeostasis, equilibrio. ¿Eh? Homeostasis, el mismo equilibrio, ¿eh? Está en equilibrio. Cuando nos surge la necesidad, surge en realidad como una tensión hacia algo. Por ejemplo, estoy aquí en estas sesiones y de repente son las 2 menos cuarto y ya empiezo a tener hambre. ¿Eh? Realmente las necesidades surgen en un determinado momento, rompen de alguna manera el equilibrio de la personalidad, en ese aspecto. ¿Eh? ¿Y qué hago? Tiendo a satisfacerlo. Si realmente se llama objeto. Si yo consigo el objeto de esa necesidad, conseguirlo a través de una tendencia, yo puedo, a lo que yo tiendo, lo consigo, me vuelvo a quedar tan tranquilo, vuelvo a quedarme en homeostasis. Por un tiempo. Lo interesante de esto es que nunca nada se satisface para siempre, sino que depende del tipo de necesidad de la que hablemos, tiene una duración y luego nuevamente me empiezo a mover, qué sé yo, por ejemplo, cuando uno inicia un proyecto
¿m? De cualquier tipo, de cultural, de vida, de deportivo, lo que sea, al principio te mueve, pero llega un momento que dices, bueno, esto ya no me sirve, tengo que cambiar, ¿no? No todo sirve, todo tiene una durabilidad, no lo puedes tener ahí para siempre, ¿no? Tienes que ir como, eso depende de la personalidad. Ya hablaremos también qué entendemos por personalidad. Si no podemos satisfacer la necesidad por su objeto, se produce una frustración. No estamos ya hablando de necesidades perentorias, porque la frustración es la muerte. En el caso de si no puedo comer, me muero, ¿no? Y no como, y no como, y no como, pues voy a terminar muriendo, ¿no? Pero los individuos no podemos estar permanentemente instalados en la frustración, porque es como estar tendiendo hacia algo y no... a ver, o me caigo para este lado, o me caigo para... No puedo estar en una tensión permanente. Si no consigo el objeto, aquí aparece un concepto que lo voy a ir incluyendo, que son los mecanismos de compensación. Y a veces también se llaman mecanismos de defensa. O son dos tipos de mecanismos, hay gente que sabe más que yo de esto. Quiere decir que yo compenso, yo tengo hambre, pero yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo fumaba, yo tenía hambre, bueno, llegó un momento que fumaba un cigarrillo. Entonces, de alguna manera salía del paso, te fumabas el cigarrillo. Y eso era una nefasta compensación, una nefasta manera de saciar esa sensación de apetito. ¿eh? Entonces, nosotros compensamos cuando tenemos frustraciones y eso es normal. Eso es importante entender que eso es normal, ¿no? Y que la mayoría de los mecanismos que utilizamos son mecanismos, ya por eso vamos a ahondar un poquito en el concepto de inconsciente, son de inconscientes. No lo hacemos conscientemente. Yo diría que también se podría hacer eso conscientemente, digo yo, pero no tendría el mismo efecto que si realmente lo hago automáticamente, ¿no? Bueno, ya veremos, podemos describir en el guión que nos tracemos hoy qué tipo de mecanismos más normales usamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esto nos lleva a que de ese tipo de frustraciones y de represiones se conformaría, yo voy a ir de una manera heterodoxa, heterodoxa, se conformaría aquello que podríamos llamar el inconsciente. O sea, el inconsciente sería como una base oculta y básica al mismo tiempo de la personalidad, de la cual emanarían una serie de comportamientos, de conductas, de actitudes, que ahí se generarían. Si, por ejemplo, bueno, podemos dar muchísimo, a lo mejor en la fase de diálogo podemos dar ejemplos. ¿eh? O sea que, ¿y qué es eso del inconsciente? Porque, bueno, el preconsciente es algo así como la conciencia, es la vigilia, es la plena posesión de nuestra conciencia. ¿eh? Luego habría un preconsciente, que casi es una especie de válvula o de interregno entre el inconsciente y el preconsciente. En mis épocas se nos enseñaba consciente y subconsciente, y el subconsciente se dividía en preconsciente y en inconsciente. A veces lo he dibujado como una especie de iceberg, donde la punta sería bueno, en realidad sería el yo, pero el yo y la conciencia tienen prácticamente son lo mismo. ¿eh? Y en la base más profunda y más grande del iceberg, pues estaría el inconsciente, del cual emanarían muchas conductas y muchos comportamientos, ¿no? Esto es científico. A ver, ¿qué es científico? Científico, en el fondo, según Wittgenstein, es aquello de lo que se puede hablar, de lo que se puede hablar científicamente. Y hay muchísimas cosas de las que no se puede hablar científicamente, pero se puede hablar desde otros puntos de vista. Son conceptos que nos permiten ir estructurando nuestras percepciones, nuestras vivencias, la realidad, tal como nosotros la entendemos. Y eso no es científico, porque ni siquiera es científico lo científico. Los enunciados científicos, lo digo una vez más, son enunciados en función de unas variables y además valen mientras no se demuestre lo contrario.
os habrán enseñado cuando erais jovencitos. Esto es verdad mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, científico, bueno, es ponernos de acuerdo en utilizar unas reglas del juego y a partir de ahí, lograr a través de unos determinados mecanismos de demostración o de comprobación, establecer que eso funciona. Pero hay muchas maneras de demostrar. No hay una sola manera, no es al modo como demuestra la física. No sé si me estáis siguiendo. Quiero decir que, a ver, ¿cómo llegamos al inconsciente? ¿O qué sea el inconsciente? Bueno, habrá todavía mucho que andar, pero lo que está claro es que nosotros tenemos manifestaciones, yo estoy persuadido, del inconsciente. Por ejemplo, los sueños. Por ejemplo, los sueños. Nosotros cuando soñamos, eso, como nuestro psiquismo no para nunca, eso es una prueba. Bueno, mira, le vamos a llamar inconsciente a esto, a este tipo de manifestaciones psíquicas que producen, que tienen resultados y por lo menos lo podemos identificar. Vosotros sabéis perfectamente cuando soñáis que hay muchos tipos de sueños, pero sin embargo, por ejemplo, hay algunos que son muy inmediatos, con mis preocupaciones más cercanas. Por ejemplo, yo tengo un examen, una oposición, yo sueño con esas cosas. A veces hasta en los sueños consigue uno resolver un determinado dilema, un determinado problema. A veces cuando yo estoy preparando algo, me despierto y me gustaría hasta ponerme a escribir para que no se me olvide, porque he encontrado soluciones a cosas en los sueños. O sea, eso sería de alguna manera una manifestación bastante clara y además bastante cercana a lo que seguramente es el preconsciente. ¿eh? El preconsciente, por otra parte, también yo lo encuentro cuando uno está en ese duerme vela, que se está durmiendo, que de repente está ahí en un sí pero no y de alguna manera se van filtrando cuestiones de la conciencia más profunda, también se puede llamar el yo profundo, la conciencia profunda, a una mucho más subliminal, ¿no? Más cercana, ¿no? Más cerca del límite de la conciencia. También decían, por ejemplo, los actos fallidos. ¿eh? Los actos fallidos son las equivocaciones, son los actos fallidos. Verbales, llamarle a una persona por otra, en fin, distintas situaciones que son como equivocaciones, pero que tendrían una base inconsciente también. O sea, emerge en un determinado momento algo involuntariamente, claro. ¿Por qué? Porque aquello que realmente, de alguna manera, esa especie de válvula que cerraría lo inconsciente respecto de la conciencia, pues estaría como muy lábil, ¿no? Entonces se filtrarían elementos de ese. Los psicoanalistas, algunos de ellos utilizan la hipnosis, que no es una cuestión de magia ni de ciencia ficción, yo lo he visto, y para hacer aflorar a través de la hipnosis el inconsciente. También trabajan, por supuesto, con la interpretación de los sueños. O sea, el inconsciente estaría ahí. ¿eh? También el inconsciente se puede ir reconstruyendo a partir de ciertas manifestaciones del paciente o de la persona donde bueno, nos permite un cierto acceso. Yo diría, y esto casi es cuestión de, esto es un dogma, no, pero es bastante plausible, y esto es importante, decir que nuestra conducta, nuestro comportamiento tiene en gran parte una motivación inconsciente. Y que ese inconsciente se ha ido formando de represiones. La represión es algo así, es simplemente por el mero hecho de vivir en sociedad y en cultura. A raíz de frustraciones, a raíz de no haber cumplido en distintas etapas de nuestra vida con aquello que se pretendía que pudiéramos conseguir, ¿quién establece que hay? Ah, bueno, eso es otro problema. Pero está claro que si un joven tiene 30 años, no ha salido de su casa y sigue comportándose como un adolescente, pues algo no ha cumplido. Y que alguna consecuencia puede llegar a tener. Ya sabéis que, por ejemplo,
Normalmente el desarrollo de un individuo tiene que ver con la propia sociedad en la que vive. Por eso nuestras sociedades todas tienen ritos de paso. Si nosotros, por ejemplo, hay un libro de Margaret Mead maravilloso, Cultura y Sexo en Samoa, en donde nos cuenta esta antropóloga, esta padre o madre de la antropología, como por ejemplo, a través de el paso de la niñez a la pubertad, a la adolescencia. Bueno, el paso a la adolescencia es casi no hay pubertad, porque a partir del desarrollo del aparato reproductor, de los genitales y demás, se hace a través de unos determinados ritos, en poquísimo tiempo se convierte en un adulto. En cambio nosotros, la adolescencia es un estado evolutivo que puede durar, cada vez dura más, porque no se asumen responsabilidades de ningún tipo, porque es fundamental, hay unos requisitos cuando uno es adulto. El más importante para mí es autoabastecerse, o bien a través de la caza, de la pesca, o lo que sea, o a través de trabajar, pero desde luego si no hay trabajo remunerado y no hay independencia, y no hay adultez. Bueno, hay una serie de etapas que es como el niño, el bebé, que controla esfínteres. Es normal en un determinado momento no controlar esfínteres, pero no es tan normal que eso ocurra a los 6, 7, 8 años de vida. Ahí hay algo no ha funcionado. Y eso algún tipo de lesión o de huella deja. Todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra autoestima, de nuestra seguridad, de nuestro poder comprobarnos en la vida, todo esto va forjando lo que luego se puede llamar nuestra personalidad o nuestro carácter. Y eso va a emerger. Si somos personas miedosas, si somos personas tímidas, si somos personas no somos lanzadas, que siempre estamos inseguros, o sea, que se pasa fatal en estas situaciones. Todo esto tiene su base en, según el psicoanálisis, por ejemplo, en la niñez. Yo independientemente del psicoanálisis, todos sabemos, no solo los psicólogos, los psicoanalistas, lo saben los médicos, lo saben las madres, lo saben los padres, lo sabe todo el mundo, que cuando un niño no tiene cariño, no madura una serie de capacidades y luego va a ser muy difícil que las recupere a lo largo de su vida. Hay un concepto, yo no sé pronunciar muy bien en inglés, que se llama stroke, que quiere decir caricia. Entonces, los bebés hemos necesitado caricias y si no las hemos tenido, ni siquiera se ha bloqueado hasta nuestro desarrollo intelectual. Eso es conocido en los orfanatos clásicos, donde los niños están abandonados, donde prácticamente no pueden tener contacto físico, cómo su desarrollo intelectual se retrasa. Qué importante es el estímulo. Por eso hoy en día cuando los bebés nacen, eh, lo ponen en el pecho desnudo de la madre para ese primer contacto que es lo que realmente les da la bienvenida a la vida. Y al padre, la madre y el padre. A mí ya me explicaron, ya tengo unos años, cuando tuve hijos pequeños, que cuando les diera el biberón, procurara poner al bebé en contacto con mi piel y darle el biberón de una manera que amparara, que lo envolviera, que lo protegiera, ¿no? Que se sintiera protegido. No solo la madre, es muy importante. Bueno, eso es fundamental. Haber recibido el cariño que en un determinado momento ha sido necesario. Las carencias infantiles, es otro de los elementos clave del psicoanálisis, yo estoy convencido de ello. A veces uno, cuando encuentra personas adultas con ciertas características afectivas y demás, yo a veces pienso, qué poco te han querido. Lo que sea, qué mal y qué poco te han querido, ¿no? Sobre todo aquellas personas temerosas de las relaciones afectivas, eh, hombres o mujeres, no digamos nada cuando hombres y mujeres pretenden volver a tener otra pareja o buscan de alguna manera reconstituir una situación perdida, pero es casi imposible, muchas veces es muy difícil, porque tienen muchísimo miedo, porque tienen demasiadas heridas, porque están siempre temerosos de que algo, por algún lado le va a caer el golpe, no confían, son inseguros. ¿Cuánto se sufre con la inseguridad? ¿Cuánto se sufre con la inseguridad? Una de las características de la filosofía
a esta que le llaman a veces terapéutica en algunos seminarios que yo he tenido, es que precisamente si nosotros conocemos y nos conocemos nosotros mismos y vivimos en el entorno bien posicionado, vamos a ganar muchísimo en esa seguridad, en, esa, en la autoestima. Nosotros no podemos permitir perder autoestima. Eso ocurre precisamente, también lo he tratado, cuando nos fijamos metas que están abocadas al fracaso. Nosotros no podemos ¿eh? Fijarnos este tipo de metas. Bueno, pues estamos merodeando la doctrina psicoanalítica, pero hemos de alguna manera echado un poquito de luz, vamos, hemos llamado la atención sobre esto que es el inconsciente, de qué se nutre, ¿no? Cómo esto puede motivar situaciones conscientes, por un lado. Por otro lado, ha salido la necesidad de amar y ser amado, porque hay una pulsión de vida que se llama el eros, que vamos, se le llama utilizando al dios griego, ¿verdad? Que a nosotros ya nos resulta familiar. Esos impulsos de vida, pero también hay impulsos de muerte, el famoso tánatos, ya hablaremos de eso. Bueno, pues entonces hemos hablado que consciente, inconsciente, conciencia e inconsciente serían dos elementos claves, ¿no? Y habría muchas veces para resolver la problemática visible, habría que recurrir al, de alguna manera a las raíces o a la base de donde eso puede surgir. El inconsciente se lo puede localizar a través de los sueños, a través de los actos fallidos, a través de la hipnosis, a través de muchas conductas efectivas, ¿no? Muy bien. La otra tópica sería, la otra manera de clasificar, que son muy coincidentes, sería lo de yo, super yo y ello. El yo sería como el núcleo o el centro de la personalidad, aquello que de alguna manera creemos que controlamos y que además a través del cual más o menos nos conocen y demás, de alguna manera marcaría nuestra identidad. ¿Sí? Pero hay dos elementos. Por un lado estaría el ello. El ello es bastante profundo y tiene que ver con el inconsciente. ¿Eh? Es la base, es lo que está ahí, que formado por todo aquello que hemos dicho, por lo que hemos reprimido, por nuestras frustraciones, por una serie de etapas no cumplidas, etcétera, que digamos que es esa base de la personalidad. Pero es muy interesante el concepto de super yo, que de alguna manera es la conciencia moral. Bueno, yo no lo voy a explicar técnicamente, pero tiene que ver con, por supuesto, con la figura del padre o de la figura de la autoridad. El superyo sería la autoridad o una figura paterna o una conciencia, digamos, introyectada. El superyo está en nosotros mismos y además nos obliga y a veces nos tiraniza y nos coarta y nos ata. El superyo tiene que ver con ese sentimiento, ya que hemos estudiado otros autores, con el sentimiento de culpa, con el sentimiento de deuda, con el sentimiento de deudores que somos, acordados de Nietzsche. Tiene que ver también con ese, digamos, sentirnos siempre en falta porque debemos algo. Nuestra propia religión nos dice que hemos nacido en pecado original. No puede haber nada peor que haber pecado sin haberlo querido. Nacemos pecadores, pero nacemos pecadores sin haber cometido ningún pecado. Bueno, yo no creo que haya una definición más espantosa del sentimiento de culpa que el pecado original. Podría haber otras metáforas, pero es que esta metáfora es terrible. ¿Cómo pecado? Bueno, pues el superyo realmente es una conciencia moral, pero es una mala conciencia moral. Es aquello que incluso Nietzsche también hablaba de mala conciencia y propio Freud, del malestar de la cultura. Es una mala conciencia moral porque atenaza, porque es represor. Bueno, ahí tenemos entonces esos otros tres tópicos que luego podemos ampliar o comentar, pero que tienen que ver con lo que sería nuestra personalidad.
Em, decíamos que ante la frustración utilizamos mecanismos de defensa o de compensación. Yo recomiendo a Eric Fromm, ¿no? El miedo a la libertad. eh, lo voy a mandar, puedo mandar el capítulo, puedo mandar el libro entero sobre los mecanismos de defensa. A ver, yo distingo, porque hay muchas, voy a ver si puedo aportar alguna, pero hay muchas clasificaciones y muchos esquemas sobre los mecanismos. Para mí hay dos tipos de mecanismos que utilizamos. En el caso de que nosotros tendemos hacia algo, hacia el objeto porque se ha roto, o sea, ese equilibrio, esa homeostasis, puede ocurrir que lo consiga o no consiga el objeto, y en todo caso, como uno no puede permanecer frustrado mucho tiempo, vamos a utilizar unos mecanismos. ¿Cuál sería el de compensación? Pues algo que sustituye, de hecho hay algún mecanismo que se llama de sustitución, que sustituye ese objeto por otro. Sustituimos un objeto por otro. Por ejemplo, me siento frustrado porque no he podido, estoy solo, no me han hecho caso, ha habido una desavenencia en casa, no me he sentido comprendido, me voy al Corte Inglés y me compro un estupendo jersey. Eso es una compensación bastante maja. Nosotros compensamos mucho, hay gente que, por ejemplo, compensa comiendo, engorda. ¿eh? Mejor es eso. Hay otra gente que al contrario se castiga y no come y se flagela y se enferma. ¿eh? Entonces, el ser humano necesita volver a la situación de equilibrio perdido. Entonces, por un lado están las compensaciones, podemos analizar unos cuantos, o por lo menos mencionar unos cuantos, y por otro lado, los mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa es un poquito más sutil o complejo y actúa antes de que se produzca la frustración. Hay uno famoso que es el mecanismo de las uvas, de la zorra y las uvas, vamos en la fábula aquella, que no puede, hay un maravilloso racimo de uva y salta y salta y salta y no las alcanza y dice, bah, que no importa, total están verdes. Entonces ahí no reconoce la frustración, se defiende y de alguna manera le puede digamos, compensar, ¿no? De alguna manera. Ah, no me interesan los hombres, son todos unos tontos, prefiero estar sola que mal acompañada. Vale, pero a lo mejor esa señora tiene ganas de tener una pareja, pero ha llegado a la conclusión de que como los hombres somos patéticos y es mejor estar sola que mal acompañada, pues mira, fenomenal, no sale ya, no se va a frustrar porque ya abandona la lucha. A lo mejor está bien, ¿eh? Ojo, no digo que esté mal llegar a esa situación. Pero nosotros muchas veces nos defendemos, o sea, o esto, no, yo esto no voy a poder. O sea, nos renunciamos antes. Estos de defensa son tremendos, ¿eh? Porque muchas veces nos hace que preferimos no actuar para no frustrarnos. Y entonces esto nos puede llevar a una situación de verdadera inanición, en donde no hago esto para no equivocarme, no digo esto porque a lo mejor voy a quedar mal, no emprendo tal tarea porque seguramente no voy a ser capaz. Esto yo lo veo muchísimo, por ejemplo, lo he visto muchísimo en la UNED, gente que dice, no, yo no voy a ser capaz de esto, yo ya no soy capaz, yo no puedo. Yo siempre les decía, oye, que los que han terminado esta carrera no son marcianos, ¿eh? Son como tú. Claro que se puede. La cosa será ordenar de qué manera se puede seguir adelante con estos estudios. Pero hay gente que se prefiere, digamos, no afrontar la situación, entonces es un mecanismo de defensa. Tengo que volver a decir que es absolutamente normal usar todos los mecanismos. ¿eh? Es totalmente normal. Lo que sería terrible, alguno que se anquilosara y fuera tan insistente que me impidiera vivir, pero es normal. Es normal. Por ejemplo, otro mecanismo de defensa sería aquello que la proyección, por ejemplo, nos llevamos fatal, tenemos discusiones y yo siempre te echo la culpa a ti. O sea, proyecto todas mis neuras en ti y siempre le echo culpa a los demás. ¿no? O gente dice, la gente no me quiere, yo no sé por qué me tratan tan mal. Y ¿no te habrás puesto a pensar que quizás el problema está en ti? Y los demás, no puedes endilgarle a los demás siempre la culpa de todo lo que está pasando. Ese es un mecanismo de proyección. Hay muchos mecanismos, son todos muy interesantes y a lo mejor pues alguien nos puede
ilustrar. O sea, hay otros, por ejemplo, formación reactiva. Ese miedo o ese asco injustificado a algún animal o a las cucarachas, que las cucarachas son estupendas, o las ratas. ¿eh? Hay ciertos animales, hay ciertas cosas que nos dan miedo y realmente, por ejemplo, tener miedo a una serpiente en un continente donde no hay serpientes venenosas. ¿No? Aquí no, aquí si uno encuentra en el monte, no te van a hacer, pero la gente les tiene no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso hemos proyectado, de alguna manera hemos, por decirlo así, drenado algunas de nuestras angustias, eh, poniéndolo en el, digamos, en Dylan del Sol, alguna figura, algún objeto o alguna situación, por ejemplo, tener miedo a la oscuridad. El mecanismo, el psiquismo humano realmente tiene una cantidad de vericuetos de todo tipo que hace que de alguna manera hemos podido, gracias a ellos, todas estas cuestiones, a mantenernos en un cierto equilibrio. Bueno, aquí hay bastantes cosillas. No sé si por ahí tenía, sí. Bueno, el más importante, ya sabéis, la represión. Freud se dedica, perdón, Fromm, en El miedo a la libertad, se dedica a analizar fundamentalmente tres, pero fundamentalmente va a analizar muy bien lo que son más que mecanismos, sí, son mecanismos, ¿no? Mecanismos relacionados con las pulsiones de vida y de muerte, con la libido. Libido, ya sabéis que es libido, ¿no? No líbido. Libido como pulsión de vida y de alguna manera relacionados también con su opuesto, que es la pulsión destructiva. ¿No? Entonces ahí habría algunas tendencias, según el psicoanálisis también, y hay una cierta caracterología, ¿eh? En donde que definiría de alguna manera unos tipos humanos. Por ejemplo, eh, eh, el instinto de vida hacia los demás sería un poco el altruismo, el instinto de vida hacia mí sería un poco el narcisismo, el instinto de muerte hacia los demás sería el sadismo y el instinto de muerte o de dolor o de agresión hacia mí sería el masoquismo. Entonces, sí, bueno, pues son todos bastante malos. Bueno, el autismo no, ¿eh? Pero Freud, lo que sí yo tengo un poco claro, que trabaja sobre individuos neuróticos, claramente neuróticos, y entonces por eso casi todas las tipologías son malas. Pero es que nosotros tenemos ese tipo de rasgos, ¿no? A pesar de, como diría Karen Horney, la personalidad de nuestro tiempo es neurótica, nosotros somos neuróticos. Y el que aparece como neurótico es aquel que se sale de la norma, ya que, porque todos nosotros tenemos una serie de conductas neuróticas, ¿no? Hoy en día se usa otros términos, creo, ya nos lo contarán. ¿Eh? Bueno, pues esos instintos, estaba leyendo, pero ya no me dio tiempo de terminar porque he tenido algunos inconvenientes, como sabéis, estos días. Estaba leyendo el capítulo quinto de Miedo a la Libertad, que ya lo he leído muchas veces, y estaba analizando el sadomasoquismo, pero a mi modo de ver no me dio tiempo, además se extendía mucho y bueno, las... Es interesante esto, porque ¿cómo es posible que alguien pueda...? Porque yo aquí pongo un poco algo entre paréntesis, ¿no? La relación entre la libido y la sexualidad explícitamente hablando. O sea, no sé si es correcto o justo lo que voy a decir, pero quizás hay una demasiada interpretación sexual en el sentido explícito a ciertas pulsiones, ¿no? O a ciertas tendencias. Por ejemplo, el masoquismo o el sadismo unido realmente a pulsiones de tipo netamente sexual. Esto es lo que a mí lo tengo un poco, hace mucho que no lo trato y entonces lo tengo más desdibujado. Es verdad que hay perversiones. Freud hablaba de perversiones, Eric Fromm habla de perversiones, hay perversiones que ya no son perversiones. ¿Eh? El propio Freud, si lo leemos, habla de la homosexualidad como una perversión. Hoy en día eso no se podría decir. El tema de la perversión, ¿no? Bueno, es un tema que no me interesa mucho. No me interesa mucho,
porque, por lo menos a mí, el tema de las perversiones. Lo que sí me interesa es el aspecto más de manifestaciones de comportamientos y conductas relacionadas con el sadismo y el masoquismo. Por supuesto que el sadismo, eso ya lo decía Nietzsche, ya lo decía Freud, el hecho de poseer al ser humano, humillarlo, matarlo, torturarlo, esclavizarlo, todo esto, parece ser que es una característica del ser humano, que de esto lo seguimos teniendo pendiente, el poder responder por qué el ser humano es tan fundamentalmente cruel. Y parece ser que casi todos nosotros lo seríamos llegado la circunstancia. Y hay experimentos, no me acuerdo, hay uno, que a lo mejor Teresa se acuerda, hay un experimento clásico, a lo mejor, en donde si a nosotros se nos hace jugar el papel de carceleros, vamos a ser implacables. ¿Eh? Cómo el ser humano más aparentemente bueno y apacible puede tener conductas enormemente crueles. Digamos, por un lado puede ser por el producto del estrés, pero sin necesidad de estrés. Entonces, realmente esa tendencia a la crueldad, eso ya sí pero me preocupa y me ocupa, me causa interrogante. Que en esa crueldad hay algún tipo de perversión sexual, no me preocupa. Bueno, a mí personalmente no tengo tiempo para ocuparme de ese tipo de cosas. Pero sí que haya un sadismo instalado en nuestra sociedad que lleve a la explotación, que lleve a la indiferencia y que lleve eso sí me preocupa. Y entonces, el tema del sadismo y del masoquismo, y luego el masoquismo como correlato del sadismo, o sea, porque claro, el sádico necesita al masoquista y el masoquista necesita al sádico. ¿No? Esto sí, por ejemplo, en la violencia de género que le llaman o la violencia familiar, hay mucho de esto, mucho de esto. Hay veces que hay ciertos conflictos que casi no los puedo analizar sino teniendo en cuenta esta relación sadomasoquista. Como uno de los miembros de la pareja, hasta ahora mayoritariamente las mujeres, se han sometido voluntariamente al sádico, ¿eh? Porque quizás esto, por un lado, espían su culpa, la culpa originaria que tenemos, y por otro lado, porque consiguen de una manera muy retorcida protección qué sé yo, y orientación de su vida por parte del sádico. El sádico no necesariamente tiene que ser un maltratador físico, puede ser un maltratador psicológico, puede ser una persona que anule tu personalidad, etcétera, tantos tipos de malos tratos. Pero como también sabéis muy bien, cuando por fin esta señora, vamos a decir que lo mayoritario, hay también al revés, decide armarse de valor y decir, bueno, yo te dejo, me voy, el otro es capaz de arrodillarse e implorarle, por favor, que la quieren mucho, que no va a pasar más. Y cuando la mujer pica y vuelve, de nuevo vuelve a la carga. Es terrible. Bueno, eso en el seno de la familia se da muchísimo. Padres autoritarios, más padres que madres. La madre sería más bien consentidora, la madre sería de alguna manera la que tendría mano izquierda, la que protegería de otra manera al crío, cuando se dan estas circunstancias. Entonces, curiosamente, en el seno de la familia, en el seno de nuestra sociedad, estas tendencias sádicas, masoquistas, sadomasoquistas, son muy representativas. Y de hecho, para interpretar no olvidéis que en el propio Miedo a la Libertad hace un análisis muy interesante en los otros capítulos del nazismo. Él es judío, Eric Fromm es judío y conoce bien se va a Estados Unidos. ¿Cómo es posible realmente cómo eso está fomentado prácticamente en autoritarismos desde el punto de vista de la dominación política? ¿No? Ahí habría todo un terreno para trabajar. Se necesitan mutuamente porque ambos, ya digo, dejo de lado las perversiones sexuales, estas que son un poco típicas, que si cueros, que si látigos, que si dominador, que lo dejo de lado, porque es un mundo en el que me pierdo y que aunque se dará, pero no lo veo, sinceramente, a lo mejor soy muy pueril, pero no me parece representativo ni una clave para que podamos comprender nuestra sociedad. El sadomasoquismo existe, pero existe como actitudes autoritarias o de sumisión o de complacerse en la sumisión o complacerse en denigrar, en explotar,
a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá el ser humano? ¿Será constitutivo del ser humano? Porque esto nos tiene que llevar a la pregunta más filosófica. ¿Será constitutivo del ser humano esta dialéctica entre en el fondo de amo y esclavo, ¿eh? De que viene desde hace mucho tiempo, desde Hegel o desde antes? ¿Será constitutiva esta dialéctica? ¿Eh? Entonces, bueno, esa es otra de las cuestiones. Bueno, otra de las curiosidades, pero no voy a entrar en ello porque estaríamos un poco en lo mismo, porque es el... Freud también tiene una caracterología relacionada con el desarrollo infantil, las famosas etapas oral, anal y genital, pero que son más bien metafóricas en cuanto al nombre, pero que sí que describen situaciones. Por ejemplo, tienen que ver, a mi modo de ver, con las necesidades que tenemos los individuos en función de las etapas de nuestro desarrollo. Por ejemplo, ¿cuál sería la etapa oral? La etapa donde toda la percepción del mundo y de los demás y el afecto y todo se percibe a través de la boca. ¿Eh? De hecho, en los niños, ¿por qué se llevan todo a la boca? Porque es el órgano de conocimiento fundamental. Es el órgano fundamental de conocimiento. Entonces, en esa etapa, que Piaget lo estudia muy bien, ¿eh? Realmente asociada a esa etapa hay una serie de necesidades que si nosotros no las cumplimos, se produce un vacío de la frustración y por lo tanto una especie de asignatura pendiente no fácilmente a veces recuperable. La etapa anal es la etapa donde se controlarían esfínteres, cuando el niño ya deja por fin de usar pañales, esto pasa, no sé, 2 o 3 años, no me acuerdo, más o menos, ¿no? Entonces, esa etapa que también tiene es muy simbólica, tiene mucho que ver con una serie de cotas de desarrollo que ese niño consigue y percibe, que tienen que ver con la autoestima. Por ejemplo, la famosa etapa me acuerdo en Argentina, decía el nonismo, cuando el niño aprende a decir no. No aprende a decir no, va a decir no a todo. No. Él descubre que si dice no es una palabra mágica que lo va a posicionar, ¿no? Y que no es tan fácil ir contra decir no, el rechazo. Bueno, todas las etapas tienen los logros que van unidos, que hacia la conmoción, hacia la socialización, hacia el pensamiento concreto, el desarrollo bastante más adelante el pensamiento abstracto. Yo digo, en esto es una autoridad Piaget. Y por último, la etapa genital sería la del desarrollo genital, sexual. Entonces sería un poco la que te permitiría ya ser una persona completa y bueno, el que ha llegado a cumplir convenientemente esas 3 etapas, pues sería un individuo bastante armónico. Pero claro, el quedarse fijado en las anteriores, hombre, si lo unimos a la sexualidad, nuevamente se me escapa. Nuevamente se me escapa, porque es muy fácil unir a la oralidad o a lo anal o a la sexualidad, pero a mí se me escapa, porque no considero que el eje conductor de nuestro desarrollo sea la satisfacción sexual. No lo considero. Es importantísimo, hablábamos en el Malestar de la Cultura y también donde realmente el sentido de felicidad era el placer y en el caso de Freud placer sexual, pero no sé, no iría yo tanto por ahí, ¿no? Bueno, pues sin embargo, la genitalidad sería el equilibrio de alguna manera, ¿no? Serían individuos que han cumplido todo el proceso de desarrollo. Bueno, ¿qué más? Recordemos entonces que la libido es una energía, es un instinto de vida, un poco para cerrar el asunto. Es un instinto de vida que tiene que ver no solo con la sexualidad, sino también con el impulso vital, aquello que hay que, según Nietzsche, favorecer, aquello que hay que, digamos, que hay que potenciar en detrimento de todo aquello que atenta contra la vida, ¿no?
contra la propia religión, todo aquello nos impide desarrollarnos en esta línea. Bueno, yo lo dejaría un poco aquí Freud, puedo continuar con otra cuestión, pero fundamentalmente comprender que nuestra conducta, nuestra posición en el mundo, nuestras actitudes, nuestros sufrimientos, el tema del sufrimiento es muy importante, porque precisamente no ser feliz es sufrir. No ser feliz, como decíamos, es por un lado obtener placer, pero evitar el sufrimiento. Y nosotros, los seres humanos, sufrimos demasiado, sufrimos mucho. Y a veces sufrimos mucho innecesariamente, porque hay sufrimientos inevitables. Tienes una enfermedad, ¿eh? Tienes un golpe, tienes un dolor, qué sé yo, eh, situaciones de personas queridas. Hay sufrimientos inevitables, pero el problema es que nosotros sufrimos demasiado, de una manera evitable. Diríamos que, si esto lo quería decir, que hay una tendencia demasiado masoquista. Es como si nos complaciéramos en el sufrimiento. Ya verás cómo esto me va a ir mal, ya verás cómo esta me engaña, ya verás esta persona al final no sé qué, ya verás cómo no me van a invitar, ya verás. De verdad que es como estuviéramos deseando sufrir. Creo que sufrimos innecesariamente. Ya la vida trae suficientes sufrimientos como para buscarse otros añadidos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tendencia al sufrimiento, como yo prefiero llamarle a veces a esto del masoquismo, es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de decir, impedirnos ser felices, ¿eh? Frustrar nuestra posible felicidad porque tenemos miedo que no la vamos a conseguir. Entonces, hay también una tendencia, a veces un poco demasiado, no voy a decir patológica, pero casi, cuando las personas tenemos la tendencia que en vez de organizar nuestra vida en pos de el principio del placer, que diría Freud, de aquello que nos ha ido bien, en pos de momentos de felicidad, más bien todo lo contrario, ¿no? Organizamos nuestra historia personal acordándonos de nuestras frustraciones, de sufrimiento, de aquel que me traicionó, de que tal marido tuve, mal marido, mala mujer, de esto, lo otro, que en el trabajo me tienen envidia, me fastidian, no me han dejado progresar. O sea, estamos siempre ahí penando y sufriendo. Entonces, eso sí que para mí es importante y forma parte directa de lo que es un poco el sentido de la vida. Nosotros no podemos, no podemos eh, vivir sufriendo. No estamos para eso. Eh, Sufrimos innecesariamente. Yo casi lo dejaría ahí, ¿no? Entonces, para poder comprender al ser humano en la época que vivimos, tanto, por, tanto desde el punto de vista individual como social, este sería un elemento más. Yo comenté hace unas sesiones, que el siglo XIX y XX, a principios del XX, hay como una reacción